Eurasia, la mayor masa terrestre del planeta. Unos 10.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Una distancia formidable incluso en el mundo de hoy. Y sin embargo, a lo largo de esas vastas distancias, los seres humanos hicieron realidad una de las mayores empresas de la historia: la Ruta de la Seda. Una ruta comercial extraordinariamente rentable. Y mucho más que eso. Durante miles de años, productos exóticos, nuevas tecnologías, ejércitos conquistadores e ideas brillantes viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda. El comercio de la Ruta de la Seda ayudó a construir imperios y a destruirlos. Avivó el fuego de la revolución. Impulsó grandes exploraciones y forjó poderosos vínculos entre pueblos lejanos. La Ruta de la Seda hizo que los seres humanos se dieran cuenta de que había otras personas ahí fuera y abrió los ojos a Oriente y Occidente. Esta es la historia de cómo el comercio de la Ruta de la Seda creó mucho más que dinero. Es la historia épica de cómo la Ruta de la Seda ayudó a crear un mundo. Cómo la Ruta de la Seda hizo el mundo. Episodio 2. Luz en la oscuridad. Norte de Francia, 26 de agosto de 1346. En 1346, en la batalla de Crécy, los ingleses lograron una victoria histórica sobre Francia, ayudados por una invención china que había llegado hasta Europa. La pólvora. Y aquel mismo año, a unos 2.000 kilómetros al este de Crécy, se libraba otra batalla a orillas del Mar Negro. Un ejército mongol había sitiado una ciudad portuaria de Crimea, Caffa, una factoría comercial en la Ruta de la Seda perteneciente a la ciudad italiana de Génova. Los mongoles eran unos maestros de la guerra. Pero Caffa seguía resistiendo después de 2 años de asedio. De repente, el ejército mongol había sido diezmado, pero no por los defensores de Caffa, sino por una enfermedad desconocida. Los mongoles rápidamente pusieron fin al asedio, pero antes de abandonar Caffa, cargaron las catapultas con los cadáveres y fueron arrojados sobre los muros de la ciudad, creyendo que el hedor de la muerte mataría a los defensores. Las crónicas medievales cuentan que los habitantes de Caffa murieron por millares, pero no a causa del olor a muerte. Un año después, en 1347, la misma enfermedad que dio muerte a los mongoles en Caffa llegaba a Constantinopla.
Un año después se propagaba por toda Europa occidental. En 1350 morían en un lugar tan lejano como Groenlandia. Y los aterrorizados europeos la denominaron la peste negra. En poco menos de una década, entre 1347 y 1356, la peste negra mató al menos a 25 millones de europeos, un tercio de la población. Hoy, la mayoría cree que la peste negra fue una epidemia transmitida a los humanos por las pulgas infectadas que vivían en las ratas. Se extendió por toda Eurasia viajando con los ejércitos, los barcos y las caravanas a lo largo de las rutas comerciales que ya eran tradicionales en la época de la peste negra. Microorganismos viajeros de todo tipo se habían desplazado por toda Eurasia durante miles de años. Una migración biológica que tuvo un impacto tan grande en la historia como los intercambios más conocidos de las nuevas tecnologías y los bienes suntuarios. Y como demuestra un descubrimiento reciente, los pequeños seres vivos que se movían a lo largo de la ruta de la seda llevaban consigo tanto la vida como la muerte. Estábamos valorando algunos métodos nuevos para investigar la agricultura primitiva, y para hacerlo necesitábamos estudiar todos los datos sobre cultivos primitivos en Europa. Observando el mapa de Europa, vimos que en algunos lugares se cultivaron plantas chinas en una época muy temprana. Esa fecha muy temprana es el año 2000 a.C., cuando aparece en el registro arqueológico de Europa del Este un cereal chino llamado mijo común. La planta en sí se habría descompuesto o se la habrían comido, pero afortunadamente, una vez cocinada o quemada, se convierte en carbono, y eso permanece en el registro arqueológico durante mucho tiempo. En la Mongolia interior, los arqueólogos estudian los orígenes del mijo común, uno de los cultivos más antiguos del mundo. Lo que estamos viendo es una plantación de mijo de casi 16 acres. El cultivo en este lugar se remonta a casi 8.000 años antes. Es la primera región del mundo en la que el hombre cultivó mijo. Después viajó y se extendió por toda Europa. Es una contribución importante de nuestra civilización oriental a nuestra homóloga occidental. Pero no está claro ni cómo ni por qué el mijo viajó miles de kilómetros a través de Eurasia por algunos de los entornos más duros del mundo hasta llegar finalmente a Europa. Puede que el largo periplo de este cereal comenzara sencillamente porque sobrevivía a los viajes. El mijo es un cereal debido a que sus granos son tan pequeños, son fuertes y resistentes y crecen con bastante rapidez. La semilla de mijo común normalmente solo necesita 45 días para producir otra semilla. Puedes plantar una semilla en la tierra y 45 días después, si las condiciones son las adecuadas, tener una cosecha. Eso es increíblemente rápido. Si te desplazaras por una parte de Asia, donde además los inviernos son muy largos, la temporada de cultivo es corta y no puedes confiar demasiado en la lluvia, entonces una planta con un ciclo de crecimiento tan corto se convierte en algo muy valioso. Existen relatos de pueblos que pasaban mucho tiempo a caballo, pastoreando animales, pero durante el corto periodo del año en el que el mijo crece, podían sembrar el mijo desde el caballo. Lo aplastaban con las pezuñas de los caballos y después dejaban allí a unos pocos adolescentes durante un par de meses para que espantaran a las aves, y después de ese tiempo regresaban para recolectar.
El mijo era un grano con una gran movilidad, pero no existía ninguna evidencia sobre cómo pudo viajar desde su lugar de nacimiento en el norte de China. Hasta que los arqueólogos encontraron evidencias del cultivo de este cereal alrededor del 2500 a.C. en Asia Central, en las laderas de las montañas de Tian Shan. En ese momento nos preguntamos, ¿qué tienen esas laderas? ¿Por qué ahí? La respuesta es, sin duda, agua. Cuando viajas por Asia Central, entiendes por qué la clave es el agua. Por supuesto, cualquier parte de Asia puede ser muy seca, pero cuando vas montaña arriba, por esas estribaciones, encuentras arroyos que fluyen desde las cumbres y agua. Los arqueólogos descubrieron que alrededor del año 1000 a.C., los campesinos que cultivaban mijo abandonaron las laderas y su fiable suministro de agua y comenzaron a trasladarse a entornos mucho más duros. Es una demostración de seguridad por parte de aquellos granjeros que se trasladaron desde un lugar donde el agua estaba garantizada a regiones en las que necesitaban saber más acerca del ciclo del agua, del suelo y de la geografía, tanto hacia la estepa al norte como hacia el desierto al sur. Las migraciones regionales conectaron el mijo con el mundo exterior. Quizás los cultivadores de mijo que migraron en busca de agua se establecieran cerca de las rutas comerciales y que los viajeros de larga distancia eligieran rutas cercanas a fuentes fiables de agua y de alimentos. Yo creo que, en gran medida, esos mercaderes se movían a lo largo de rutas que tenían siglos de antigüedad, al menos un milenio, antes de que apareciera algo que pudiera ser considerado como el origen de la ruta de la seda. Otro descubrimiento ha revelado que esa antigua migración de los cereales no se produjo solo desde Oriente a Occidente. El trigo llegó desde el oeste al este, llegó a China y fue adoptado como nuestro alimento básico. Eso refleja los intercambios entre las culturas. La estepa euroasiática, que sirvió como ruta para los primeros intercambios, es la predecesora de la antigua ruta de la seda. La migración étnica, la fusión de culturas y los intercambios, todo está integrado en este camino. Puede que el comercio de cereales entre China y Europa sirviera para algo más que alimentar a las personas. Quizá también impulsara un profundo cambio social. Las semillas germinan en una época del año y se cosechan en otra. Y eso está en su biología. Por eso la agricultura es una actividad estacional y el resto del año suceden otras cosas. Durante el segundo milenio antes de Cristo, algunas sociedades empezaron a hacer algo que era muy diferente: producir más de una cosecha en un solo año. Las plantas como el mijo son útiles para eso, porque un agricultor occidental que cultivara trigo y cebada, que maduran durante el verano, si quería aumentar la producción, podía obtener una cosecha más en la misma tierra después de recolectar la primera. No le daría tiempo a plantar trigo o cebada de nuevo, porque necesitan más tiempo para crecer. Pero el ciclo del mijo es más corto y podía obtener otra cosecha antes de que llegara el invierno. Curiosamente, en el caso de China, ocurría lo contrario. Allí ya tenían ese cultivo de ciclo corto. Y reorganizando su vida, podían obtener una cosecha de ciclo largo, como la del trigo y la cebada. Con la misma tierra, conseguían dos cosechas en lugar de una. Es decir, dos grupos de calorías en lugar de uno solo. Y puede que así algunos miembros de la comunidad se liberaran de los trabajos agrícolas y pudieran desempeñar otros roles, como artesanos o líderes. Si miramos el segundo milenio antes de Cristo, vemos con claridad que, además de cultivos múltiples,
Una parte importante de la comunidad no se dedicaba a la agricultura. Eran herreros, reyes, sacerdotes. Eso demuestra que los policultivos permitieron la aparición de un sector no agrícola en la comunidad. El resultado es que una semilla pequeña y de aspecto anodino, debido a su forma de crecer y a su biología, tuvo un enorme impacto, cambiando la productividad de las tierras en el corazón de la agricultura occidental. Así que esas tierras de cultivo occidentales pudieron, en la misma región, producir 2 cosechas en lugar de una, y eso permitió toda una serie de cambios que nosotros asociamos a la palabra civilización. El hallazgo de mijo chino en Europa y de trigo y cebada europeos en China sugiere que mucho tiempo antes de la ruta de la seda, Oriente y Occidente ya se estaban intercambiando nuevos alimentos, y que el movimiento de esos cultivos pudo ayudar a crear las primeras rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y en los desiertos del extremo oeste de China, los arqueólogos han descubierto otra manera en la que los organismos vivos pudieron viajar por la ruta de la seda. Esta es la estación de postas de Xuanquanxi, un yacimiento arqueológico, un importante puesto de descanso en la ruta de la seda. Hace 2000 años, durante la dinastía Han, Xuanquanxi era un lugar bullicioso y muy cosmopolita. Según los registros conservados en las tablillas y láminas de bambú encontradas en las excavaciones, Xuanquanxi no era solo una estación de postas, sino también un lugar para recibir a las caravanas y a los funcionarios del gobierno. Durante la dinastía Han, entre los dignatarios más importantes estaban el rey del reino de Khotan, de las regiones occidentales, el rey de Hwasum y el rey de Kanju. En ocasiones los invitados eran más de 1000. Este lugar estaba lleno de gente llegada de todas las regiones. Se usaba para el comercio y también para asuntos de gobierno. La gente viajaba a largas distancias sabiendo que había un lugar en el que descansar, refrescarse y recuperarse, cambiar de caballos y continuar. Lo maravilloso de esta estación de postas de Xuanquanxi era que se encontraba en una parte del país muy poco construida hoy, y que su clima es muy seco y a menudo muy frío en invierno, por lo que se conserva muy bien casi todo. Así que en vez de descomponerse, ha sobrevivido en el interior de la posta. A los arqueólogos les emocionó especialmente encontrar algo que quizás solo ellos son capaces de apreciar. El equivalente de hace 2000 años del papel higiénico. En China, tal como se describió en la dinastía Han, usaban un palo con un trozo de tela en su extremo para que la gente se limpiara. Y había muchos de esos palos tirados en la letrina, como si la gente los desechara cuando terminaba. Se han encontrado palos similares en otras excavaciones arqueológicas, pero lo mejor es que se ha conservado la tela que envolvía el extremo del palo y aún conservan heces humanas. Tras tomar muestras de esas heces secas de la tela y analizarlas en el laboratorio, encontramos 4 especies de parásitos en los restos de esa letrina. 2 de esas especies se transmiten a través de heces que contaminaban la comida, las manos, la bebida, la lombriz intestinal y el gusano látigo. Otra de las especies era una tenia que se transmitía al comer carne de cerdo cruda o poco cocida. Y luego descubrimos algo excepcional, que era la duela hepática china. Es un gusano que vive en el este y sur de China y en Corea. Solo sobrevive en lugares pantanosos y húmedos, pero lo encontramos a 1500 kilómetros de distancia de cualquier otro lugar en el que se supone que puede vivir.
Sin duda fue un hallazgo inesperado. Fue algo extraordinario que lo encontráramos en la ruta de la seda. A lo largo de su ciclo vital, la duela pasa a través de caracoles de agua dulce, luego a peces pequeños y a otros más grandes. Y si se cocina el pescado, la duela hepática no se transmite, pero si se ingiere crudo, llega al estómago y migra a través del cuerpo hasta llegar al hígado, donde se desarrolla. Es imposible que las personas de la región donde estaba esa casa de postas pudieran infectarse en esa zona en particular, porque es demasiado seca. No había lagos, ni caracoles de agua dulce, ni peces a los que pudieran infectar. El descubrimiento de la duela hepática es de una gran importancia. Indica que las caravanas o que los funcionarios del gobierno trajeron sus excrementos, al igual que las enfermedades, tras miles de kilómetros de viaje, hasta este lugar, la estación de postas. Con nuestras investigaciones estamos comparando esas evidencias con otras similares originarias de Europa para determinar si la duela hepática se propagó desde la costa oriental de China hacia Europa, o al contrario, si la enfermedad se propagó desde Europa o si se extendió entre esas dos áreas. Aún lo estamos investigando. Los hallazgos de Xuanquanxi demuestran que los humanos pudieron diseminar enfermedades a través de la ruta de la seda. Otro hallazgo ha desvelado lo que podía suceder cuando eso ocurría. En 2009, científicos alemanes comenzaron a investigar un hallazgo desconcertante en la ciudad bávara de Asheim. Hace 20 años se encontró un cementerio que contenía más de 400 individuos. Lo datamos en un periodo comprendido entre los siglos V y VII. Para nosotros fue muy emocionante descubrir que había muchas tumbas que contenían más de una persona. En 20 de ellas había entre 2 y 5 personas enterradas en cada una. El cementerio de Asheim se parecía a cualquier otro cementerio que se pueda encontrar, salvo por esos enterramientos múltiples. Esas personas habían sido enterradas juntas en una sola tumba, y eso despertó nuestra curiosidad. Y nos preguntamos, ¿por qué en una sola tumba? El enterramiento masivo de Asheim era un enigma arqueológico, pero había una pista crucial. Los cuerpos habían sido enterrados durante el siglo VI de nuestra era. En el siglo VI, una enfermedad terrorífica conocida como la plaga de Justiniano devastó el Imperio bizantino. Acabó con la vida de entre 30 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África. Casi la mitad de todos los habitantes de la Tierra. Los cronistas contaban que miles de personas yacían muertas en las calles y que en el peor momento se contaban por millares. Eran tantas que no podían enterrarlas. Arrojaban los cadáveres dentro de atalayas que luego sellaban, porque no sabían qué hacer con ellos. Una epidemia comparable a la de la peste negra. Así que decidimos investigar esos enterramientos múltiples y también investigar el patógeno de la epidemia. La plaga de Justiniano llegó hasta Constantinopla en barcos egipcios. Pero qué enfermedad era y de dónde procedía es algo que aún se desconoce. El equipo de investigación del entierro masivo de Asheim esperaba que los huesos pudieran dar una respuesta. Estudiamos a más de 20 individuos, analizando el ADN, y encontramos pequeños fragmentos de ADN de la peste en 4 individuos. Solo en esta mujer había ADN suficiente para poder analizarlo a fondo. Estos son sus restos. Esta mujer tiene las suturas craneales bastante abiertas, por eso sabemos que murió muy joven. Calculamos que tenía aproximadamente 20 años. Queríamos intentar encontrar el patógeno de la plaga y para hacerlo preferimos usar dientes, como este que tenemos aquí.
Un diente con raíz, porque la raíz contiene ADN y porque el diente está inserto en la mandíbula. Ahí está bien protegido y el ADN se preserva mejor. Luego llevamos el diente al laboratorio para extraer y examinar el ADN con métodos químicos. Y tras examinar el ADN, concluimos que habíamos encontrado Yersinia pestis, el patógeno de la plaga, la peste negra. Y también pudimos determinar que este patógeno no se desarrolló en Europa, sino que evolucionó en Asia. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que 800 años antes de la peste negra, la plaga había viajado por la ruta de la seda. Y que siglos más tarde, la peste negra siguió el mismo camino. Ahora la mayoría de los estudiosos están de acuerdo. La peste negra se originó en Asia Central y llegó primero a Europa en barcos mercantes italianos que regresaban del este. La peste negra mataba a una velocidad increíble. Sus víctimas solo vivían entre una semana y unas pocas horas. Ciudades enteras y monasterios fueron aniquilados y nadie sabía qué hacer. Puede que se extendiera unos 10 kilómetros por día, mucho más rápido que la mayoría de los brotes modernos de peste bubónica. Quizás, debido a la velocidad a la que la gente huía de ella, se extendió con más rapidez de lo normal y, sin duda, fue algo que tuvo unas consecuencias dramáticas sobre la población europea. Todo el mundo escribía sobre ella, todos temían a la peste negra. En aquella época existía el concepto de contagio, la idea de que la enfermedad podía transmitirse entre personas, pero ignoraban cómo. Entonces no sabían lo que eran las bacterias ni cómo se propagaban. No sabían cómo se contagiaba la enfermedad, pero sí se daban cuenta de que parecía que una persona se la podía contagiar al resto de su familia, así que eran conscientes de que algo así estaba pasando. Los galenos de la época, desconcertados, consultaban las obras de las autoridades de la antigüedad, como Hipócrates, que vivió 4 siglos antes del nacimiento de Jesús, y Galeno, que vivió 2 siglos después de la muerte de Jesús. Hipócrates y Galeno creían que la enfermedad era el resultado del desequilibrio entre los así llamados 4 humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Según esa teoría, cuando los 4 humores estaban equilibrados, la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, entonces estaba sano, pero si había un desequilibrio o se corrompía uno de los humores, entonces caías enfermo. De forma que los tratamientos que usaban se basaban en gran medida en su interpretación de la teoría de los humores, por lo que al principio probaron tratamientos clásicos, como los cambios en la dieta, los baños, pero no obtenían ningún resultado. Ellos creían que los vapores dañinos que surgían de la tierra hacían enfermar a la gente, alterando sus humores. Creían que un fuerte viento del sur era algo malo, que hacía enfermar a mucha gente.
y que todo eso se debía a una combinación de alineaciones planetarias, porque creían en la astrología y en sus efectos sobre el peligro de enfermar. Realmente carecían de un enfoque médico estructurado para enfrentarse a una epidemia que sorprendió a todos desprevenidos. Nadie sabía cómo enfrentarse a eso. De hecho, los galenos se encontraron impotentes. Algunos probaron con otros remedios. En Europa, la peste causaba menos muertes entre los judíos. Puede que eso se debiera a que vivían aislados socialmente y también practicaban una mayor higiene que la del resto de la población. Pero sobrevivir a la peste negra costó la vida de miles de judíos europeos. En Europa, azotada por la peste, los antiguos prejuicios cristianos contra los judíos estallaron en un odio asesino. Creían que los leprosos y los judíos habían empeorado la peste, envenenando a la gente. Y eso es un signo del terror y la preocupación que se apoderaron de todos, y las extrañas interpretaciones que se hacían sobre por qué todo el mundo estaba enfermando. Mientras asesinaban a los judíos, los médicos intentaban parar la peste negra. Una vez fracasadas las teorías tradicionales, se volcaron en el estudio de la enfermedad. Estaban desesperados por comprender cuál era la causa de la peste negra, cómo se contagiaba y cómo curarla. Poco a poco, encontraron respuestas. Probaron con varios tratamientos, pero ninguna medicina hacía efecto. Pero esa fue la razón por la que con el tiempo decidieron intentar restringir el contacto entre las personas, quemando la ropa de las que habían muerto en vez de dársela a otras, y se dieron cuenta de que la ropa y el movimiento eran dos maneras importantes para intentar detener la propagación de la enfermedad. Fue así como nació la idea de la cuarentena. Cuando había un brote de peste, se impedía que las personas viajaran de un lugar a otro. Igualmente, cuando los barcos llegaban a puerto, los marineros tenían que permanecer en una zona de cuarentena durante algunos días, hasta que se comprobaba que no padecían la enfermedad. Solo después podían entrar en la ciudad. Con el tiempo, este nuevo enfoque de prueba y error revolucionaría la medicina. Apenas 200 años después de la peste negra, el genial médico Andrés Vesalio publicó sus meticulosos estudios sobre el cuerpo humano que acabaron con las teorías clásicas y medievales, dando origen a la anatomía moderna. La batalla de Europa contra la peste negra enseñó lecciones que ayudaron a crear la medicina moderna. E incluso siglos después, la peste negra aún sigue enseñándonos cosas. Este es el cráneo de un hombre que sobrevivió a la peste negra y que murió en Cambridge a finales del siglo XIV. Sabemos que sobrevivió a la peste negra porque la datación por radiocarbono nos dice cuándo murió, y sabemos que era una persona anciana. Una de las cosas que estamos haciendo aquí es un proyecto que analiza el efecto de la peste bubónica sobre la población británica, concretamente en Cambridge. Y lo que intentamos descubrir es qué diferenciaba a las personas que sobrevivieron a la peste de aquellas que fallecieron. De esa forma, sabremos cómo la peste negra cambió realmente la población de Gran Bretaña y cómo podría haber sido nuestra población si la mitad de los habitantes no hubieran muerto a mediados del siglo XIV. Y para conseguirlo, estudiamos la genética, la altura, la salud
y muchos otros rasgos de los esqueletos que hemos encontrado de fallecidos antes de la peste negra y de los que murieron después. De esta forma podemos conocer el efecto de la epidemia sobre la población de Gran Bretaña. Y lo que esperamos averiguar es qué diferencia a los genes de las personas que sobrevivieron. ¿Eran más resistentes a la peste bubónica que otras personas? ¿O simplemente era una cuestión de suerte quién sobrevivía y quién moría? Aquellos que sobrevivieron tuvieron vidas mejores, ya que el mayor horror de su tiempo dio paso a una nueva era. La peste negra había diezmado la fuerza laboral de Europa. La nobleza, desesperada por encontrar mano de obra, tuvo que competir por los trabajadores supervivientes ofreciéndoles salarios más altos. En los siglos siguientes, se observa un reajuste completo de la población. Los campesinos pobres y hambrientos que no tenían tierras suficientes, de repente se encontraron en una posición diferente. Muchos granjeros habían muerto, de forma que sus ingresos aumentaron porque podían cultivar más tierras. Había menos pobreza entre los agricultores. Las oportunidades se multiplicaron debido a la escasez de trabajadores. Ahora las mujeres podían ser copistas y desempeñar trabajos que antes estaban reservados a los hombres. Había nacido la clase media europea. Al haber menos personas capaces de hacer trabajos manuales, no solo aumentó el precio de su trabajo, sino que también tuvieron mejores ingresos. Y también significó la aparición de una serie de inventos específicos, de artilugios fabricados específicamente para ahorrar mano de obra. Entre otros se cuentan la rueca, el telar horizontal, el batán, el alto horno, las herramientas mecanizadas y los barcos de 3 mástiles, que podían transportar mucha más carga con una tripulación de marineros mucho más pequeña, de forma que el comercio era más productivo. Los siguientes 2 siglos fueron testigos de grandes avances en la mecanización. Y el hecho de que la población fuera menor hizo que se inventaran cosas debido a la escasez de población después de la peste negra. La nueva clase de europeos acaudalados creó un mercado más grande para los productos exóticos importados. Especialmente para uno con el que se comerciaba desde la antigüedad a lo largo de la ruta de la seda. Las especias. A finales de la Edad Media, las especias asiáticas como la pimienta, la canela y el clavo eran productos muy valiosos. En Londres, los trabajadores portuarios recibían parte de su salario en clavos de Indonesia. En Venecia, la gente compraba casas con pimienta. Cualquiera lo suficientemente valiente como para ir a la búsqueda de las especias podía hacerse muy rico. Y el comercio con especias conllevaba recorrer las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Los mercaderes venecianos recorrían esas rutas y controlaban el mercado de especias.
Europa tenía que pagar lo que Venecia quisiera pedir. Venecia se convirtió así en una ciudad fabulosamente rica, mientras el resto de Europa refunfuñaba y pagaba. Mientras, China también hacía viajes épicos a la tierra de las especias y desarrollaba algunas de las tecnologías marítimas más avanzadas del mundo. Durante los siglos XIII y XIV, los visitantes extranjeros en China se quedaron impresionados por las dimensiones y la sofisticación de los navíos chinos. En el año 1345, el viajero marroquí Ibn Battuta escribió que había visto barcos enormes capaces de transportar hasta 1000 hombres. Eran los únicos barcos lo bastante grandes como para hacer la larga travesía entre China e India. Y Marco Polo contaba que había navegado en un barco especiero chino en el año 1292. Y esa experiencia cambió su vida. Marco Polo afirmaba que el barco chino en el que navegó podía transportar entre 5.000 y 6.000 cestas de pimienta, una carga mucho mayor de la que podían llevar los barcos de especias de su Venecia natal. Y que su barco fue escoltado por barcos más pequeños capaces de transportar 1000 cestas de pimienta. Marco Polo embarcó para su viaje en el puerto chino de Quanzhou, que describió como un lugar bullicioso y atestado por cientos de barcos de China y de tierras lejanas. Pero Marco Polo no detalló las dimensiones exactas de su barco, por lo que los historiadores se preguntan si exageró el tamaño del barco o incluso si realmente llegó a navegar en él. Hasta que en 1973, los arqueólogos chinos encontraron los restos de un barco en el puerto de Quanzhou. El barco tenía capacidad para 200 toneladas y desplazaba más de 400 toneladas. Los restos descubiertos revelaron que el barco hundido llevaba a bordo muchas especias, más de 2000 kilos de especias, junto con otras cosas como un ajedrez chino y otros productos exóticos. Los arqueólogos, basándose en esos hallazgos, llegaron a la conclusión de que el barco regresaba del sudeste asiático. El barco transportaba maderas exóticas de Java y de Camboya, incienso de Arabia e incluso ámbar gris de Somalia. Naufragó en el año 1277, justo 15 años antes de que Marco Polo visitara Quanzhou. Su diseño y construcción eran muy avanzados para su época, con compartimentos estancos y otras innovaciones muchos siglos antes de que los barcos occidentales dispusieran de ellas. El casco se dañaba fácilmente y cuando resultaba dañado, si el casco del barco había sido construido con mamparos y compartimentos estancos, entonces la nave podía sobrevivir a los daños. Si la vía de agua era muy pequeña y entraba agua en el barco, solo había que cerrar los desagües cercanos y los mamparos delantero y trasero para aislar la vía de agua en el interior de ese compartimento. La tripulación disponía así de suficiente tiempo para mover el cargamento a otras bodegas y reparar de inmediato la vía de agua. Además, en la popa del barco encontramos un agujero para el timón. En tiempos de las 5 dinastías, antes de la dinastía Song, nuestros constructores navales inventaron el timón elevado. Subiendo o bajando este timón, se podía controlar la deriva y la dirección, dirigiendo la nave. Algunos siglos después, muchos veleros extranjeros empezaron a usar esta tecnología. 35 metros de longitud y 10 metros de anchura. El barco pudo ser uno de los barcos pequeños que escoltaron a la gran nave de Marco Polo. Y también hay otras evidencias de que hubo buques mercantes chinos muy grandes.
Este parque de la ciudad china de Nanjing está construido sobre los restos de un astillero del siglo XIV. Cuando excavaban, los arqueólogos encontraron 2 codastes de más de 10 metros de longitud. Las crónicas chinas hablan de gigantescos barcos del tesoro que transportaban mercancías en épicos viajes a tierras lejanas. Una armada china dirigida por el célebre almirante Zheng He, llamada la Gran Flota, hizo 7 viajes entre los años 1405 y 1433. Desde Liuyagang, en la provincia china de Jiangsu, la flota zarpó en misiones diplomáticas al sudeste asiático, el gran puerto indio de Calicut, Arabia y a lo largo de la costa este de África, forjando relaciones que unían el comercio marítimo y terrestre. La primera de esas expediciones estaba formada por más de 300 barcos y 30.000 hombres. Las crónicas de esos viajes cuentan que la nave más grande de Zheng He medía más de 130 metros de longitud y más de 50 metros de anchura. Pero los ingenieros navales ponen en duda si esos barcos tan grandes pudieron ser navegables. El clipper estadounidense Great Republic, botado en 1853, tenía 102 metros de largo y 16 metros de ancho. En 1872 se hundió durante un huracán debido a una vía de agua en el casco. El Wyoming, construido en 1909, tenía 110 metros de longitud. Su enorme longitud lo hacía estructuralmente inestable con mar gruesa. El Wyoming se hundió en 1924 durante una tormenta. Si los barcos del tesoro de Zheng fueron tan grandes como afirman las crónicas chinas, habrían sido tan largos y anchos como el Wyoming y más largos que el Great Republic. Cuando consultamos a ingenieros navales, ellos opinaban que el tamaño del barco del tesoro excedía con mucho la capacidad que podemos tener incluso hoy. Por lo tanto, se necesitan más descubrimientos y evidencias sólidas para comprobar la veracidad del barco del tesoro de Zheng He y comprobar lo que escribieron los antiguos cronistas. Independientemente del tamaño de sus barcos, la Gran Flota impresionó profundamente a las naciones que se dedicaban al comercio marítimo, desde Indochina hasta África. China parecía destinada a dominar el codiciado comercio de especias. Pero en 1433, el almirante Zheng He murió. Poco después, la corte real china comenzó a perder todo interés por los viajes de larga distancia y la navegación marítima en China entró en un largo declive. Apenas un siglo después del último viaje de la Gran Flota, el emperador prohibió los viajes a ultramar. Y no pasó mucho tiempo antes de que el comercio entre Oriente y Occidente sufriera otro golpe. A mediados del siglo XV, el antaño poderoso imperio bizantino entró en un profundo declive. Los turcos otomanos, descendientes de los nómadas de Asia Central, habían conquistado gran parte de su territorio. El emperador bizantino solo gobernaba sobre la capital, Constantinopla. En la primavera de 1453, Mehmed II, el sultán otomano, conquistó Constantinopla. La ciudad estaba defendida por apenas 7.000 soldados. Mehmed contaba con un ejército de 80.000 hombres.
pero no estaba seguro de su victoria. Los enormes muros de la ciudad habían resistido asaltos durante 1000 años. Protegidos por esos muros, los defensores de Constantinopla resistieron durante semanas. Pero Mehmed no solo tenía al ejército, también disponía de un arma imparable. Un cañón de bronce de casi 10 metros de longitud, 1 metro de diámetro y 20 centímetros de grosor. Se decía que podía lanzar una bala de cañón de piedra de 450 kilogramos a más de 1,5 kilómetros. Este gigante y 70 cañones más pequeños bombardearon día y noche los muros de Constantinopla, causando tanto daño que los turcos consiguieron tomar la ciudad. La caída de Constantinopla fue un golpe devastador para Europa. Constantinopla había sido una de las ciudades más antiguas y sagradas de la cristiandad. Ahora, convertida en la capital de un poderoso imperio musulmán, fue renombrada como Estambul, una palabra turca que significa encuentra el Islam. Desde su nueva capital, los otomanos controlaban el acceso al Mar Negro y al Mediterráneo Oriental. Los mercaderes europeos quedaron aislados de la ruta de la seda. Durante casi un siglo, los europeos se habían hecho más ricos y estaban ansiosos por comprar los artículos de lujo de Asia. Europa necesitaba encontrar nuevas rutas a Oriente. Y 50 años después de la caída de Constantinopla, lo conseguiría. En la batalla de Crecy y en el asedio de Constantinopla, un antiguo invento chino, la pólvora, ayudó a transformar la Europa medieval. Ahora, otra invención china y la innovación europea ayudarían a cambiar el futuro.